Bueno, la sesión de hoy la vamos a dedicar a una concepción teórica conocida como interaccionismo simbólica y que se va a encarnar en el desarrollo teórico de la psicología, y es una tradición importante dentro de la psicología social en particular. Es un poco una digresión o un paréntesis con el texto, porque de hecho no se revisa esta teoría. Y la idea es, pues sí, acercarnos a cómo se ha desarrollado la disciplina. Principalmente el texto se refiere más a teorías filosóficas y posteriormente a una propuesta de abordar la conciencia. Pero creo que puede ser muy útil tomar en cuenta cómo se ha desarrollado la disciplina, la psicología, un poco más allá de estos dos extremos que pusimos y de los cuales nos distanciamos, que es el psicoanálisis y el conductismo. Hay algunas teorías que efectivamente cuestionan estos paradigmas y lo hacen desde una postura, por ejemplo, fenomenológica, que es el caso del interaccionismo simbólico. Muy en el seno todavía del pensamiento positivista, incluso del conductismo, surge esta teoría. De hecho, un primer nombre que tuvo, que bueno, el nombre de hecho se lo pone Blumer, más que Mead, que se considera como el padre de esta teoría. Pero antes de ese nombre se había pensado llamar conductismo social, es decir, una aplicación de los principios científicos que va a defender el conductismo, pero hacia las interacciones. Y a partir de ahí, pues se tiene que cuestionar mucho del paradigma general positivista y se desarrolla ya una teoría por derecho propio. Y esto también es importante porque muchas veces cuando uno revisa teorías psicológicas, le resulta extraño, ¿no?, que hay aseveraciones y postulados que pueden ser muy en concordancia con el sentido común, incluso muy obvias, y uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿O por qué decir algo que aparentemente es tan evidente o que en nuestra vida cotidiana pues ni siquiera lo cuestionamos? ¿Por qué hacerle énfasis? Y esto es precisamente porque el paradigma dominante lo niega. Entonces, si uno no conoce el paradigma dominante, pues no sabe por qué estamos afirmando algo que es obvio. Por ejemplo, en el interaccionismo simbólico, uno de los presupuestos y con el cual vamos a empezar es el énfasis que hace en el significado. Y si uno revisa esta afirmación, pues en realidad es como muy concordante con el sentido común. O sea, el ser humano al interactuar lo hace a partir de significados. O es muy importante la comunicación en la forma en la cual construimos la realidad. O la construcción de la realidad se hace con base en el pensamiento. Todo eso es como bastante obvio, pero son afirmaciones que va a negar el conductismo radical, con el cual va a romper el interaccionismo simbólico. O sea, va a partir de decir, no, no es cierto que hay un determinismo conductual para dar cuenta del ser humano, no es cierto tampoco que no importe lo que sucede al interior de nosotros. Son afirmaciones que son obvias, pero que dentro de la tradición de la psicología entendida como ciencia, pues es necesario que se enfatizaran. Y bueno, por eso es que muchas afirmaciones pueden sonar como de sentido común, y pasa muchas veces con los temas de psicología, y también tiene que ver con que el sentido común es contradictorio. Entonces tenemos que tomar una posición respecto al sentido común, y aún así somos parte de una afirmación de sentido común en muchos casos. Bueno, esta teoría entonces va a reivindicar un aspecto fenomenológico, que es si el conductismo dice que lo importante es la realidad externa y cómo esa realidad influye en nosotros para que tengamos una conducta determinada dependiendo de los resultados de esa conducta en el medio ambiente, es decir, hay un determinismo de lo que sucede afuera hacia cómo nos comportamos, sin importar cuál es la posición que tengamos con respecto a esto que sucede. O sea, eso no interesa, ¿no? El conductismo dice, por ejemplo, si una persona es premiada toda su vida por ser agresiva, va a seguir siendo agresiva porque los resultados se están reforzando esta conducta. Y no importa tanto qué elaboración teórica tenga esta persona, si siente culpa o no de ser agresiva, si lo ve como algo bueno o como algo malo, si lo tiene como algo que reflexiona mucho sobre eso o lo hace sin reflexionar, eso no importa. Lo importante va a ser cómo el medio ambiente va a reaccionar a esa conducta, y en caso de que lo refuerce, pues se va a repetir, como muy simplificando mucho, evidentemente, ¿no? Y en las posiciones más influenciadas por la concepción fenomenológica, lo importante no va a ser esto, sino es cómo la persona interpreta lo que le sucede. Y hay diferentes matices con respecto a esta interpretación. Entonces, por ejemplo, en general, el principal teórico que desarrolla
después de Hegel, por supuesto, la fenomenología, es Edmund Husserl, y él habla acerca de que la intención va a ser lo importante, ¿no? ¿Qué intención hay? Y ahí vamos a ver cómo se representa algo. Entonces tenemos un objeto que está afuera, el objeto que está afuera no entra nada más a nuestra conciencia de manera directa, sino lo hace a partir de nuestra intención o intencionalidad, que es una predisposición al acto. Y el interaccionismo simbólico va a retomar ciertamente esta parte. Lo hacen no tanto de manera exacta con respecto a la intencionalidad, sino lo hace a partir de la interacción. O sea, si en la fenomenología de Husserl lo importante va a ser la intencionalidad, para el interaccionismo simbólico va a ser más bien nuestra interacción en el día a día. O sea, nosotros vamos a representar lo que está afuera, los símbolos que tenemos a nuestro alrededor, a partir de que tenemos que actuar en un día a día, con más gente, en un mundo intersubjetivo, en un mundo social. Y por eso es que las cosas se conciben de una manera o de otra. Entonces ahí tenemos un primer punto importante que creo que es como lo principal para entender el interaccionismo simbólico y su rompimiento con el positivismo de la escuela conductista, y nos va a llevar a lo demás. A partir de ahí podemos entender incluso el nombre, ¿no? Y la interacción es importantísima, y también los símbolos que se van a dar a nuestro alrededor, a diferencia de un mundo donde simplemente hay reforzamiento de conductas. Entonces, la primera afirmación importante es que el significado que le vamos a atribuir a las cosas va a ser la construcción de que quedamos en un proceso comunicativo. Es decir, cuando nosotros entramos en comunicación con los demás a partir de un lenguaje, vamos a empezar a cargar de significado un símbolo. El símbolo es algo objetivo, fuera, externo, y el significado, por el otro lado, o por el contrario, va a ser algo que nosotros le vamos a atribuir a ese símbolo. Y ese proceso en que nosotros le atribuimos un significado a un símbolo va a ser comunicativo con otras personas. A partir de ahí lo hacemos. Y por supuesto, como ya mencioné, es este proceso de atribuir significado a los hechos, a los objetos simbólicos, va a estar dado por la necesidad que tenemos de interactuar. O sea, nosotros, al tener que actuar con otras personas, vamos a tomar las cosas que vienen de fuera para poder darles un significado, y en esa medida actuar con respecto a ellas. Es decir, no es una representación inocua, sino es una representación para poder actuar en el mundo, para poder interactuar con otras personas, y por eso le atribuimos algún significado. Entonces, lo importante no es tanto las cosas, sino el significado que le damos. Eso tiene mucho que ver, y de hecho es una de las tradiciones filosóficas que van a nutrir al interaccionismo simbólico con el pragmatismo, que nos dice, bueno, las cosas a final de cuentas están ahí en tanto son útiles para nosotros, y nosotros nos relacionamos con ellas en cuanto tienen una utilidad para nosotros. Y es similar, ¿no? Los símbolos van a adquirir un significado en cuanto tenemos que interactuar. Así que nosotros no actuamos con respecto a las cosas, sino actuamos con respecto al significado que esas cosas tienen en nosotros. Ahí está el matiz fenomenológico. No hay cosas, hay significados con respecto de cosas que nosotros tenemos. Bueno, el segundo punto importante es que nuestro autoconcepto es un motivante de la actuación, y es una idea bastante similar. A final de cuentas, nosotros conformamos un yo, conformamos un self, dice el interaccionismo simbólico, y hay un mí también, que bueno, son conceptos que manejan, que tiene que ver con la posición de un sujeto en el mundo, y a partir de ahí es que vamos a actuar, a partir de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y ese conocernos a nosotros mismos tiene que ver con el proceso en el cual nosotros interpretamos a los demás. Es un juego intersubjetivo, es decir, es esa noción de que en la intersubjetividad el otro es un yo también, y nos reconoce a nosotros mismos como un yo. Y por lo tanto la interpretación que tenemos de los demás va a estar mediada por cómo creemos que esas otras personas nos interpretan a nosotros. Ese es el mundo intersubjetivo. Y así es como se construye esta relación entre símbolos, significado e interpretación. Y el tercer punto tiene que ver exactamente con esta afirmación, que es la parte de hay una interpretación por parte de nosotros. Y este tercer punto entonces es que hay una relación única entre individuo y sociedad. Por lo tanto, está reivindicándose la característica de cada quien
de ser diferente a todos los demás y tener una relación particular con una sociedad, por ejemplo. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros va a interpretar de una manera particular los significados. Tenemos un símbolo, en primer término, que puede ser común a todos, un gesto, una palabra. El lenguaje es importantísimo. Esto adquiere un significado a partir de nuestra interacción social, y en nuestro pensamiento individual personal vamos a interpretar esos significados y los vamos a reconfigurar. Entonces ahí tenemos un rompimiento todavía más claro con el pensamiento conductista radical, donde se niega la importancia de una interpretación personal, de una mente que está reflexionando sobre las cosas. En tanto, simplemente actuamos de acuerdo al resultado de nuestra conducta, se niega. Y en cambio, en el interaccionismo simbólico, esta parte individual, particular, peculiar de cada quien, que va a ser el pensamiento con el cual vamos a analizar y reflexionar sobre las cosas, va a adquirir un significado importante para que se construya también un significado y actuemos con los demás. Entonces, en esta teoría, el significado va a ser muy importante, como nosotros vamos a conocer los símbolos, a interactuar a partir de los símbolos. El lenguaje también, en cuanto va a dar los moldes de esos símbolos y la forma en la cual podemos empezar a reconfigurar la realidad a partir de un pensamiento. Entonces, estos tres puntos son reivindicados por el interaccionismo simbólico, en tanto va a haber una intersubjetividad donde van a ser relevantes. Esta intersubjetividad también, por ejemplo, nos da la noción de roles. Esta idea es que nosotros, al interactuar, no lo hacemos únicamente a partir de hechos aislados, sino a partir de un conjunto de conductas que son consistentes entre sí, que nos permiten ser reconocidos por los demás. Por ejemplo, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de padre de familia, etcétera. Esas son formas que nosotros vamos a adoptar al interactuar, que son consistentes entre sí y que nos van a permitir desenvolvernos en un mundo intersubjetivo. Y en ese sentido, el interaccionismo simbólico se puede ver también como un determinismo interactivo, es decir, lo que va a determinar cómo somos, cómo construimos el mundo, cómo le vamos a dar un significado a las cosas, es la necesidad que tenemos de interactuar, que bueno, es una idea similar incluso al marxismo, que nos habla de la práctica, que va a ser la que nos va a dar un criterio dentro de las representaciones que tenemos del mundo. Entonces va a haber 5 ideas centrales en esta teoría que nos pueden dar cuenta de a qué se refiere. El primero es que el objetivo de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, es interactuar, más que propiamente el tener una recompensa y nada más, sino es el poder interactuar con los demás. Esto es un rompimiento con el conductismo. El segundo punto importante es que somos seres pensantes y a partir de ese pensamiento vamos a moldear los significados. Por lo tanto, la dimensión intraindividual es importante. Es otro rompimiento con el positivismo. Otra cuestión es que nosotros no sentimos el entorno, no lo percibimos tal cual es, sino más bien lo definimos y significamos a partir de la interacción. Entonces no hay una realidad que sea objetiva para todo mundo igual, sino eso tiene que ver con la interpretación que le damos, una noción fenomenológica de que nosotros vamos a percibir las cosas a partir de algo, y eso es un fenómeno, no un objeto, sino está mediado por nuestra subjetividad. Un cuarto punto es que la causa de la acción es el resultado que tiene en el presente, no una historia de condicionamientos, sino nuestra configuración actual presente es lo que va a determinar cómo actuamos. Si hay algo previo que puede ser relevante, solamente lo es en la medida en que está representado en un estado anímico presente. Y bueno, por último, que se concibe a las personas como seres activos en el ambiente. No hay una pasividad de actuar nada más respecto a lo que se nos refuerza en ese medio ambiente. Bueno, ese es como un resumen muy breve del interaccionismo simbólico. Es, a final de cuentas, una teoría que puede ser muy pertinente en la medida en que toma en cuenta tanto el mundo intersubjetivo como los símbolos en que ese mundo se va a dar y cómo se van a estar construyendo de manera mutua, y en particular va a retomar esta capacidad que tenemos de identificar en el otro un yo y el ejercicio de ese yo del otro de identificarnos a nosotros como un otro yo también.
Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a una segunda teoría o concepción teórico-metodológica que va a tener una gran influencia en la psicología social de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, la cual surge precisamente en un contexto donde el interaccionismo simbólico había cuestionado algunos de los paradigmas del pensamiento positivista dentro de la psicología y también se había agregado una crítica por parte de la psicología cognitiva de Jerome Brunner al mismo paradigma positivista. Entonces, en ese contexto surge esta teoría o cuerpo de explicaciones que se conoce como el socioconstruccionismo o construccionismo social. De hecho, es una forma de ver las cosas que más que una teoría van a ser un conjunto de postulados que se pueden aceptar en mayor o menor medida. No va a ser un cuerpo homogéneo, es decir, no todos los socioconstruccionistas van a defender exactamente lo mismo, sino va a haber una variedad en realidad bastante amplia de lo que se puede concebir de relación entre el ser humano y la realidad con un punto en común que lo va a determinar como parte de la misma perspectiva teórica. Y es precisamente en el contexto del interaccionismo simbólico, a tal grado que incluso se puede considerar, o hay quien considera al interaccionismo como una forma de socioconstruccionismo, que es muy similar. Hay una ampliación, hay una mayor claridad dentro del socioconstruccionismo de algunas premisas, pero al final de cuentas va a ser bastante similar en muchos puntos. Y el primero de ellos tiene que ver precisamente con el retomar la fenomenología, que en el caso del socioconstruccionismo va a ser mucho más claro, va a haber una relación mucho más directa con la fenomenología y más explícita de a qué se refiere cuando se cuestiona que hay una realidad independiente de nosotros, bueno, directamente a la noción fenomenológica de que lo que está afuera está mediado por algo que en el caso de la fenomenología husserliana pues es algo subjetivo, pero en el caso de la fenomenología que va a retomar el socioconstruccionismo va a ser algo que está en el contexto social. Ahí es donde se puede encontrar la fuente que le va a dar su peculiaridad a cómo aparecen los objetos en una conciencia y cómo se construye la realidad. Y por lo tanto lo que nosotros concebimos o lo que experimentamos en nuestra conciencia está mediado por características personales y no hay una realidad independiente de esas características personales, o por lo menos no es interesante hacer énfasis en esta realidad que muchos socioconstruccionistas dicen existe, pero no es lo relevante, sino más bien el proceso en que se construye esa realidad a través de la interacción social. Bueno, y esa línea directa con la fenomenología viene a partir del fenomenólogo alemán Alfred Schutz, el cual, bueno, es un discípulo directo de Edmund Husserl y va a retomar el planteamiento dentro de la psicología y en particular la psicología social. Aquí, como veíamos, la noción de intencionalidad va a ser muy importante y de hecho es Schutz quien traslada el centro de la indagación fenomenológica de una intencionalidad, que sería lo que habría que buscar para ver cómo aparece el objeto en la conciencia, a un espacio social, que sería el intersubjetivo, que es a donde lleva la motivación, de hecho. Y entonces hay que indagar en las relaciones y los vínculos de las personas para saber cómo se representan las cosas hacia adentro de su conciencia y cómo va a ser su experiencia. Y esto va a ser retomado plenamente por el socioconstruccionismo en la medida en que va a buscar en un contexto social la raíz de que las cosas se presenten de una manera particular en nosotros, y entonces lo importante ya no va a ser el individuo, sino más bien cómo es el contexto para saber cómo van a ser las realidades de las diversas personas que componen una colectividad. En ese sentido, la fenomenología entra a partir de este autor y en dos autores principales que van a escribir un libro muy germinal en la psicología social, que se llama La construcción social de la realidad, que bueno, ahí está incluso el nombre de esta perspectiva, que son Berger y Luckmann. Ellos en este libro van a mezclar las nociones fenomenológicas con una cierta perspectiva crítica
emanada del marxismo y que nos va a hacer énfasis en, por ejemplo, un concepto como la praxis o la determinación dialéctica entre la estructura social y la acción social, lo cual quiere decir que la acción social es determinada por la estructura social de la misma forma en que esta última es determinada por la acción social. Hay un proceso de construcción mutua entre estos dos elementos. Y al mismo tiempo la acción está determinada por el lenguaje de la misma forma en que el lenguaje está determinada por la acción. Bueno, entonces, ¿qué dice el socioconstruccionismo? En primer lugar, que la realidad no es algo externo totalmente ni existe fuera de nosotros con independencia de lo que nosotros concibamos de ella, sino que se construye a partir de las interacciones sociales que tenemos. Esto tiene que ver con la teoría del conocimiento que hemos visto ya como el tema principal de la filosofía moderna. Y en la posición del socioconstruccionismo nos dice que el conocimiento es construido, producto de la acción humana y de la interacción social. ¿Qué quiere decir que es construido? Que no se da de manera externa a nosotros de manera determinada, de una afuera hacia una adentro, y no se acepta un estatus objetivo del conocimiento, que va a ser reflejo de lo que está afuera, sino más bien se concibe como una construcción a partir de nuestras interacciones sociales. Esa es la principal tesis que va a defender esta doctrina. Nosotros, al interactuar con los demás, construimos el mundo y son esos marcos de socialización donde vamos a retomar nuestra forma de construir la realidad y por lo tanto va a haber un contexto social que va a ser el importante para poder describir cómo construimos el conocimiento. No hay una realidad, sino hay una construcción social de lo real. Esa realidad no es independiente de nosotros ni es objetiva. Por lo tanto, el conocimiento que se puede generar a partir de marcos contextuales de tipo social no va a ser objetivo más que otro conocimiento, sino que va a ser una forma de concebir la realidad que va a estar situada en un momento y va a tener una relevancia en una cultura particular. No hay, por lo tanto, una hegemonía por parte de una forma de conocimiento. Pero, por supuesto, hay una crítica a que hay ciertos conocimientos que se postulan como hegemónicos o que quieren postularse superiores a los demás, pero eso se refiere a relaciones de poder. Y por lo tanto, en esta teoría son muy importantes los acuerdos de significación, es decir, que la forma en la cual vamos a conocer la realidad va a tener que ver con el contexto en el que estamos y los acuerdos que va a haber en este contexto, muy en concordancia, por ejemplo, con Kuhn. Hay un consenso social el cual va a acordar cuáles son los significados que van a tener las cosas y a partir de ahí vamos a retomar nuestra noción de realidad. Y en los marcos sociales vamos a negociar nuestra forma de pensar con una estructura que está en el mundo social. Y bueno, al concebir la construcción de la realidad como un proceso social, se va a polemizar con el racionalismo y con el empirismo, ¿no? Que efectivamente plantean este estatus objetivo del conocimiento. En otras palabras, la realidad se va a introyectar en nosotros a partir de nuestra convivencia social con un grupo y esa realidad va a tener un alcance en ese grupo en el cual se establece. No hay una objetividad de diferentes realidades ni ninguna forma de concebir lo real va a tener un estatus superior a los demás ni va a ser más plausible, sino que va a depender de un consenso argumentativo. Y bueno, hay 4 elementos o nociones que se han usado para describir el cuerpo general del socioconstruccionismo dentro de todas las diferencias que puede tener. Bueno, el primero de ellos es la primacía de los procesos sociales. Como ya dijimos, lo importante va a ser el contexto en el cual surge una representación de la realidad y va a ser válido para ese contexto. Y al enfatizar los contextos sociales, se enfatiza también la vida cotidiana, que es un campo que se había estudiado muy poco antes del socioconstruccionismo, que es el espacio donde nos desarrollamos, donde vivimos todos. Y en esa medida va a ser muy importante también el lenguaje, por ejemplo, porque a partir de ahí se van a compartir diferentes nociones en las cuales se concibe la realidad y nuestra construcción de ella va a estar mediado por ese lenguaje. En segundo lugar está la especificidad histórica y cultural,
que va a tener la realidad. Como depende de un contexto social específico, pues va a ser también una forma peculiar de construir la realidad la que surja de ahí, y va a ser histórica y cultural. Ahí está tomado directamente del pensamiento de Marx. Hay una noción de historicidad donde las cosas son producto del devenir de la historia, de la cultura en la cual se va a integrar una explicación y visión del mundo. Un tercer punto es que el conocimiento y la acción van juntos, igualmente cercano a la idea de praxis. No hay tal conocimiento separado de una acción, sino que la construcción del conocimiento está anclado en la acción humana. Y por eso el conocimiento y la representación del mundo no va a ser objetivo, sino va a depender de la acción de las personas con las cuales convivimos. Ahí está el matiz fenomenológico, no tanto en un aspecto individual, porque para esta doctrina el individuo no tiene un peso realmente muy grande, sino las relaciones y vínculos que vamos a establecer con las demás personas. Y el cuarto punto sería que hay una posición crítica al positivismo y al empirismo, en cuanto a estas escuelas van a concebir a la realidad como externa a nosotros, independiente de nuestra voluntad y de nuestras valoraciones en cuanto a grupos sociales. Y esto lo hace desde establecer lo relativo que es el conocimiento a los grupos sociohistóricos en los cuales nos enmarcamos. Y bueno, es una teoría muy interesante que nos enfatiza que nuestra construcción del mundo está mediada por nuestras relaciones sociales y hay que precisamente estudiar estos vínculos sociales para conocer cómo vamos a desarrollar un marco de lo real en el cual nos desenvolvemos. Hay algunos riesgos que va a tener esta doctrina que, como cualquier forma de ver las cosas, pues pueden llevar a algún equívoco. Y bueno, principalmente serían dos. Uno es la noción de un antirrealismo en cuanto se hace énfasis en el lenguaje, por ejemplo, y esto puede ser peligroso en cuanto se puede negar una noción como verdad o como realidad, lo cual explícitamente se ha negado, pero se tiende mucho a caer en ese extremo cuando se enfatiza el carácter social de los constructos que tenemos de la realidad. Y está relacionado con la segunda crítica o riesgo que puede haber en esta teoría, el cual es el más importante, que sería el relativismo. Es decir, no hay una verdad, una realidad que pueda ser más importante una que otra, y por lo tanto no hay una forma que se imponga sobre las demás. Esto puede ser muy adecuado, muy conveniente para denunciar formas hegemónicas de construir la realidad, pero se corre el riesgo de dar igual estatus a cualquier forma, sin que haya una valoración, por ejemplo, ética de lo que se está haciendo con las formas de representar la realidad, en cuanto todas las formas son válidas. Y entonces todas las formas de ver el mundo, interpretar el mundo, son verdaderas y dependen de un contexto social, y no hay forma de determinar que una u otra puedan ser mejores. Y en ese relativismo social también está implícito el anular de alguna manera la dimensión individual, lo cual también es cuestionable, porque sitúa definitivamente fuera de la persona la responsabilidad de lo que sucede, en la medida en que niega el libre albedrío que puede estar ejerciendo cada individuo, y entonces no habría una responsabilidad como en todo determinismo. Por supuesto, en la lectura se hace énfasis en que esto es peligroso, que cualquier forma de relativismo se tiene que rechazar en cuanto no toma en cuenta que las visiones del mundo se confrontan en la práctica, y es ahí donde es capaz de establecerse un criterio de verdad, no por la persona que enuncia una forma de concebir la realidad, sino en el ejercicio de convivencia de diferentes formas de concebir lo real. Y ahí es donde se descubre el alcance que pueden tener para representar un contexto social o una verdad con respecto al mundo de la vida cotidiana. Y bueno, por último, esta noción de relativismo, donde todas las visiones del mundo son igualmente válidas, efectivamente, como acabamos de mencionar, tienen un espacio de confrontación que es la práctica, donde se ve su alcance para ser o no verdaderos. Y lo que planteamos en la lectura es que esta práctica se refiere a la manera en la cual definimos el mundo, en la cual tomamos decisiones, y las decisiones se
confrontan con el devenir de lo real y esa realidad regresa a nosotros. Y es ahí donde se ve el alcance que tienen nuestras representaciones, en la toma de decisiones, en el ejercicio del libre albedrío, el cual es negado, por cierto, por el construccionismo social, porque se cae en un determinismo de una estructura externa o una sociedad que nos rodea, que es donde está realmente la explicación de cómo construimos la realidad, no tanto en la práctica. Es una noción que es muy necesario incorporar al discurso del socioconstruccionismo, una práctica que determina lo real. Y bueno, agregaría que el proceso en el que construimos lo real a partir de nuestra convivencia social está mediado por cómo esa convivencia social nos confronta con un empate de fuerzas o con algo indeterminado que nosotros tenemos que definir. Y eso es lo que va a determinar cómo construimos la realidad, lo cual no niega nuestro libre albedrío, sino que al contrario sería la forma en la cual nos relacionamos con el mundo social.